Hola, Philippe del Espés. Hola, Fran. Muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación a conversar, cosa que hacemos con cierta regularidad y, para mi gusto, lo lamento, he de decirlo, con menos frecuencia de lo que me encantaría. Pero el día a día es el que es y las circunstancias son las que son. ¿Quién es Philippe del Espés, para los que no te conocen? Sí, pues soy belga, nacido en Bruselas, pero yo llevo ya 25 años viviendo en Barcelona. Así que cuando me preguntan tú de dónde eres, es unas preguntas más complicadas que me puedes hacer. Ya no sé qué contestar. Y bueno, he trabajado en multinacionales, en cargos de marketing y comerciales, en empresas como Unilever o Henkel. Y en el 2003, con mi socia, fundamos una consultora en innovación que se llama Inteligencia Creativa, donde ayudamos a las empresas a desarrollar y sistematizar el pensamiento creativo y la innovación. Y después, hace ya casi 6 años, lanzamos desde la consultora otra empresa, una spin-off que se llama Binnacle Innovation Games. Lo que hicimos es gamificar nuestras metodologías de innovación, transformarlas en serious games para poder jugar a innovar, es decir, añadir todos los beneficios de la gamificación a las metodologías contrastadas que ya estábamos utilizando. Pues muy bien, Philippe. Estábamos a una velocidad de crucero en el 2019. Principios del 2020, las organizaciones con sus planes estratégicos recién salidos del horno, con todos sus presupuestos para ese año y sucesivos bien calentitos, y pasa lo que pasa. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué destacarías de tu entorno? ¿Qué te generó ese parón? Yo creo que como a mucha gente me generó de todo, ¿no? Cosas positivas, cosas negativas, obviamente, que aporta la pandemia, pero cambios. Y puede ser un poco sorprendente a veces cuando lo cuento, el inicio para mí, como mínimo a nivel profesional, fue positivo. O sea, me lo tomé como un reto. Y después de una semana estábamos en marcha con una agilidad. Bueno, estábamos aplicando lo que llevamos años diciendo a otros que tienen que hacer cuando hablamos con clientes. Y entonces a mí me lo pasé bien viendo que éramos capaces de hacerlo. Entonces al principio después de una semana, cuando había mucha gente paralizada, nosotros ya habíamos cambiado unos cuantos productos y en 3 meses nos habíamos reinventado, con lo cual este cambio de velocidad que comentas, que era muy necesario, creo que lo hemos hecho bien. Mientras todavía haya mucha gente en fase de pánico, estábamos actuando. Y lo que fue más duro fue un poco después para nosotros. Puede ser al contrario de lo que han vivido algunas empresas, porque cuando ya en septiembre de 2020 pensamos ya estamos listos para, entre comillas, la nueva normalidad, o como mínimo podemos responder a cualquier necesidad en digital, podemos ayudar a los clientes a cambiar, pues las empresas, todo el mundo está todavía, ya no en fase de pánico, pero en fase de expectativa. Estaba la gente esperando la nueva normalidad. Pensábamos que el otoño pasado iba a ser el principio del fin, hace un año, y todavía no es el principio del fin. Y estaban casi esperando las nuevas reglas del juego, ¿no? Diciendo, ya hemos entendido que el juego ha cambiado, pero esperemos un poco la nueva normalidad, el nuevo juego, cuáles son las reglas, y nos pondremos en marcha. Entonces todo el mundo paralizado y parado. Y ahí fue más duro porque estamos listos, hemos ido rápido, pero parece que aquí no hay muchas cosas que se puedan hacer, ¿no? Y vimos también los prejuicios en aquel momento que despertaba la palabra innovación. La palabra innovación, la gente decía, no, hombre, pues entenderás que no es el momento de innovar. Entonces yo probaba a convencer diciendo, hombre, depende cómo ves la innovación. Si la innovación lo ves como reinventar el nuevo iPhone o cambiar todo tu modelo de negocio para reinventar todo, igual no es el momento. Igual hay que orientar la innovación ahora a cosas más pragmáticas, más operativas, pero igual necesitas un proceso de innovación para reinventar tu manera de hacer las compras porque tus proveedores no te pueden servir durante 2 meses, o para reinventar tu manera de motivar los equipos ahora que no vienen a la oficina. Entonces, hacía falta más innovación que nunca, pero la palabra, antes de desbloquear, era más una palabra que parece que bloqueaba las mentes, ¿no? Incluso hemos llegado muchas veces a dejar de utilizarlo para decir, bueno, pues queremos encontrar nuevas maneras de enfrentarnos a los nuevos retos. Entonces ahí la gente nos escuchaba. Entonces, por eso un poco sentimientos mixtos, satisfacción de poder cambiar de velocidad, porque hemos visto que era una de las claves, y después esta dificultad de hacer ver
que era el momento de innovar, que la parte de la solución era, no era el nuevo problema, ¿no? No era, ya tengo muchos problemas, déjame en paz, no es el momento de innovar, ¿no? Perdón, es que igual justamente podemos ayudar en los problemas. Ujú. Sí, esa expresión que tantas veces hemos utilizado ambos de hay que enamorarse de los problemas y no de las soluciones. Y parece que los problemas intentamos evitarlos, intentamos darles una cinta americana, una solución rápida, porque parece que y vamos a soluciones, ¿no? Cuando las decían, había una anécdota de Albert Einstein, que dio clases en los años 30, 40 en Oxford, que no sé si la conoces, que en su segundo año repartió los exámenes porque pues, tocaba hacer examen y repartió el mismo examen que el año anterior. Y un alumno le dice, señor Einstein, este es el mismo examen, las mismas preguntas que el año anterior. Y Einstein dice, sí, es correcto, se ha equivocado. Dice, no, quiero que sean las mismas, pero son las mismas preguntas. Sí, sí, pero es que lo que ha cambiado son las respuestas. Claro. Entonces, claro, cuando en momentos que cambian tanto las cosas, que hay tanta incertidumbre como lo que hemos vivido, te cambian las respuestas, pero los qués, las preguntas que te has de hacer, las necesidades de las personas se mantienen estáticos. Por tanto, es de reformular el qué ofreces, qué respuesta das para que te sea de utilidad. Y de alguna manera ese reformular las respuestas es innovar. Y eso ha costado, porque hubo un bloqueo de tesorería, de bloqueo del corto y déjate, como bien dices, ¿no? Del prejuicio de que parece que innovar es una inversión que hay que hacer para soñadores. Ha costado más que nunca. Llevábamos unos cuantos años hablando del problema. De hecho, Einstein mismo ya dijo también, si tuviera una hora para salvar el mundo, sí. pondría 55 minutos en definir el problema y 5 minutos en solucionarlo, ¿no? Entonces, es la experiencia que tenemos en todos estos años de innovación, que la clave es tener una nueva visión de tu problema, porque si tú entras por la misma puerta, lo más probable es que detrás de la puerta te encuentres lo mismo, ¿no? Entonces, aunque tengas metodología para generar nuevas ideas, entonces, la mejor manera es tener una nueva visión de tu problema. Si antes ya era un tema básico, puede ser que el más básico en todo esto de la innovación, ahora es que es de sobrevivencia. Y yo creo, yo hago una apuesta con que dentro de 5 años será una habilidad que estará en todos los catálogos de formación de las empresas, el desarrollar la capacidad de repensar y de formular problemas. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué ha pasado en estos 2 años? Los problemas, muchos han cambiado, ¿no? Problemas que no teníamos antes. No sé, ¿cómo puedo vender a un cliente que ya no puedo ni visitar, ¿no? Una farmacéutica, por ejemplo, ¿no? O cómo puedo motivar a un equipo que no puedo ni ver, con que no puedo ni encontrarme. Entonces, hay retos nuevos, pero no solo esto. Exactamente en línea con lo que decías antes, todos los problemas de antes que siguen ahí, no sé, cómo encontrar un nuevo canal de venta, cómo encontrar nuevos clientes, lo que quieras, que son las preguntas de siempre, la respuesta no tiene nada que ver, porque todo ha cambiado al entorno, ha cambiado el cliente, ha cambiado la manera de servirlo, ha cambiado todo ha cambiado. Así que lo que teníamos que hacer en vez de volver una vez más a hacer una reunión de crisis a ver si encontramos soluciones, ahora que estamos muy mal, y después, no, es que es urgente, no tenemos tiempo de pensar en innovación, y están 2 horas haciendo lo mismo de siempre sin encontrar una nueva solución. Lo que tenían que hacer es darle tiempo. ¿De qué va el problema? ¿Cómo podemos repensar el problema en todo este nuevo contexto? Y ahí desde ahí vendrán nuevas soluciones. Bueno. Pero esto ha sido complicado y sigue siendo complicado, porque creo que las empresas, por suerte, han entendido cosas, lo que decías, por ejemplo, de la velocidad, que hay que ir más rápido, hay que probar más cosas, hay que tener menos prejuicios. ¿Cuántas cosas imposibles hace 2 años se han hecho? Yo ahora siempre doy 2 ejemplos de los nuestros, ¿no? A ver. En el 2021, el 95% de la facturación que tenemos, y por suerte este año ya se ha reactivado la innovación, el 95% lo hacemos con productos y con servicios que no existían el 1 de enero del 2020. 95%. Vuestro fresh market es brutal. Claro, lo hubiéramos dibujado estos cambios el 1 de enero del 2020, hubieras dicho, para poder llegar a esto son 5 años. Y lo hemos hecho en 1 año, y esto lo que nos vale a nosotros, seguro que vale a todas las empresas, que lo pueden hacer mucho más rápido que piensan, porque de hecho han hecho cosas mucho más rápido porque no había opción, no había otra, ¿no? Entonces, aquí y el otro es el
Otra cosa imposible, por ejemplo, que hemos vivido, otra para mí lección de estos años es que el mundo es pequeño y cuando estás en digital y online es todavía más pequeño, porque ¿qué más te da tener una reunión a 50 kilómetros o a 5.000, ¿no? Y también te da una idea de las posibilidades, el online que no podías imaginar antes. Yo he hecho el año pasado talleres en Australia, en Nigeria, en Noruega. Nos han llegado un mail para pedirnos participar en un concurso de innovación, un gran banco de Singapur. Me hubieran dicho esto en febrero del 2020, hubiera dicho, somos una empresa más local y pequeña, los que no saben ni que existimos, ¿no? Entonces, también es porque lo hemos trabajado y hemos trabajado esta notoriedad, nos hemos dado, pero lo imposible, yo creo que tenemos que cambiar la definición de imposible más que nunca y lo hemos visto todos durante este año. Sí, tus clientes ahora están en 360 grados del planeta Tierra porque están todos a la misma distancia, a un clic, y lo único que es limitativo quizás o que ofrece una cierta complejidad son las zonas horarias, ya ni los costes. Sí, sí, cuando tengo un taller en Australia, al principio digo qué bien y después miro a qué hora me tengo que levantar y cambia el pensamiento. No, pero es verdad, es lo único que cambia. También hay potencial. Piensa en positivo como empresa. Claro. Tú podrías dar un briefing a alguien que está en Chile cuando te vas cuando te vas a dormir y cuando te levantas ya tienes una respuesta. Y si puedes trabajar con esto también, puedes ver como beneficio. Ya lo hacen muchos startups de Silicon Valley que están trabajando con gente, por ejemplo, en Barcelona y gente en Asia. Y estaban en 24 horas generando cosas. Pues ahora yo creo que hemos todos descubierto este potencial también, ¿no? A todos los niveles. Y sobre todo, que lo imposible, pues no lo es tanto en este nuevo mundo. Es verdad que hay muchas cosas que no funcionan, por eso el prueba y error, pero hay cosas que haces que nunca hubiera dicho yo. Me hubieran dicho que iba con uno de nuestros Serious Games iba a organizar una partida con todos los más grandes gurús mundiales de la innovación y hubiera contestado es que no me iban ni a contestar al mail. Y creo que fueron 11 de los 13 que he contactado estuvieron. O sea, aquí yo creo que la manera de pensar, esto lo podemos llamar como transformación digital también, ¿no? La transformación digital, muchas empresas, que ahora es una palabra que sirve para todo, piensan que es cuestión de tecnología. No es solo cuestión de tecnología, No. es cuestión de que ahora todo el mundo puede interactuar con todo el mundo, que ahora puedes tener feedback a lo que haces casi en tiempo real, ver si que lo haces gusta, ver si reaccionan, si te contestan en un mail, es feedback. Esto es también cambio es transformación mental digital, que claro, es verdad que te lo da el digital porque con redes, pues igual sin LinkedIn no hubiera llegado a esta gente, pero no es solo una cuestión de herramienta digital, es una cuestión de pensar de manera diferente. Uh-huh. Sí, sí, pero lo mismo que están tus clientes ahora en todo el planeta y puedes optar a participar en un concurso en Singapur o en Australia o con un cliente en Boston en tiempo real o por la mañana estar en Barcelona, al mediodía estar en Oslo y por la tarde estar en Lima. Eso significa que tienes una competencia global también. ¿Qué sugerirías al entorno, a quienes nos estén viendo, que deberían adoptar para diferenciarse en esa competencia global? Porque ellos son globales, se han convertido en globales, pero también sus competidores se han convertido en globales. Vale, pues estos de todos modos hubieran venido aquí también. Así que pensar que estabas aislado aquí, pues era un poco una ilusión. Entonces, mejor que vayas tú a moverte por ahí. Y además, es verdad que igual donde tenías, no sé, 40% del pastel, te vas a pasar a 10, pero si el pastel pasa de 100 a 1000, calculas y verás que estás ganando, ¿no? Y si tú crees que lo que tienes, además, lo puedes comprobar, también teníamos la duda, lo que tenemos el problema es relevante en otros países. La solución que tenemos funcionará en la India y ahí lo ves dónde sí, dónde no y ves dónde cambiar. Y lo que no era posible antes, y eso es verdad que la tecnología nos lo ha dado, no solo la mentalidad del cambio de chip, es que ahora puede ser relevante para empresas que buscan diferentes opciones en Bangalore,
De hecho, nos ha pasado y era una cosa que antes, ¿cómo lo hubiéramos hecho? ¿No? Es que ni nos Claro. conocen. Entonces, yo Entonces, creo que es uno de los casos, ¿no? Que el mundo es grande, tú puedes actuar, el terreno de juego ha cambiado en todos los sentidos. ¿y qué tip o qué técnica estáis usando que pudiera convertirse en una recomendación, sugerencia a quien nos vea para diferenciarse en ese mundo tan global y por tanto tan masificado? Porque ahora estamos todos a un clic de todos. Para diferenciarse, ¿qué habéis hecho o qué sugeriríais que se hiciera? Yo creo que lo que hemos visto durante este año y medio, que sirve para todo, y es la respuesta para eso también, prueba y error. O sea, lo que no tiene sentido ahora es, si hubiéramos hecho un plan estratégico a 4 años para entrar en el mundo mundial, pues, o sea, ¿cuándo vamos a poder hacer una propuesta a un banco de Singapur? Porque igual el cuarto año, cuando ya hemos construido la notoriedad, hemos tenido algún cliente pequeño, el tercer año nos vamos a atrever a contactar con ellos, ¿no? Entonces, esto es válido para todo, porque yo creo que por fin hemos entendido que hacer un plan estratégico a 5 años no tenía sentido. Para mí no tenía sentido ya años antes de la pandemia, pero ahora está clarísimo. No quiere decir que no tenemos que tener una estrategia, que no tiene que ver. Lo que tenemos que tener Un más bien ahora es propósito. un propósito o un rumbo. Es Uh-huh. decir, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que puedo ser? ¿Qué es lo que pretendo ser en este, por ejemplo, panorama internacional? ¿Qué es lo que creo que puedo aportar? Y después ahora utilizo adapto un poco, cambio la frase de Groucho Marx, ¿no? Es, esto es mi plan y si no te va, lo cambio. Tengo Entonces, otros. tengo otros, Estos, sí, no, esto de estos mis son mis valores. principios y si no les gusta tengo otros. Pues yo tengo un Pues plan eso. y si no funciona tengo otros planes. De hecho, el otro día Sí, en una reunión alguien en Argentina me comentó algo que me gustó mucho. Dice, pero que nosotros en Argentina hace años que ya estamos acostumbrados a vivir en un eterno plan B. sí. Porque el plan A, por una razón u otra, nunca acaba funcionando porque pasan cosas. Pues es lo que nos está pasando a todos ahora. Tengamos un plan B, un plan C, un plan D, y no, cambia, no pasa nada por cambiar de plan mientras te das cuenta. El problema cuando no tienes un rumbo es que lo cambias y no lo sabes. Ah, Nosotros hemos hecho este último año un montón de cosas que hemos dicho que no haríamos nunca. ah, sí, cuenta, cuenta. Pues no sé, por ejemplo, nunca hablaremos solo de una parte del proceso de innovación que es generación de ideas, porque entonces nos diferenciamos, mucha gente hace esto y da mucho más valor, eso es más un commodity, da mucho más valor lo que viene antes, reformar el programa y lo tiene después. Con lo cual, limitarnos en proponer al cliente solo esto no nos aporta diferenciación ni nada. Y hemos invertido el año pasado en desarrollar un juego para optimizar los brainstorming online. Y este juego solo hace esto. Entonces, sí que cambiamos el discurso y hemos cuidado no solo esta parte, pero hemos puesto y invertido en algo donde decíamos ni lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque ahora la gente necesitaba esto y lo que igual era la respuesta de hace... La pregunta era la misma, pero la respuesta de ahora Ya igual no era cambia. la misma que hace 4 años. Entonces, yo creo que es un cambio de estrategia, pero ha sido consciente, de hecho ha sido debates. ¿Realmente lo cambiamos? Y en un momento que dijimos, realmente lo cambiamos y de manera consciente, no pasa nada. Yo creo que tenemos que ser mucho más tácticos ahora. Tener un rumbo, saber qué queremos ser y a dónde queremos ir, y ser mucho más flexible en cambiar la estrategia para llegar, que antes la estrategia parece que era poco cambiable y solo eran cambiables las acciones para ponerla en marcha. Yo creo que ahora la estrategia tiene que ser igual de flexible que la operativa para llegar a Qué ella, bueno. sin perder el rumbo o cambiando el rumbo sabiéndolo. Uh-huh. ¿Y ese juego que dices de generación de ideas es ese Binacle que tienes ahí detrás? Sí, Ahí es en uno, sí, está detrás, casi me olvidaba ahora. esa es Um, tu oficina. Sí, la nueva oficina virtual. A ver si me muevo, igual nos damos cuenta que también es digital. También funciona. Entonces, si bien acá es el nombre de nuestros serios games de innovación. El que comentaba no deja de ser uno de los juegos, porque ahora hemos acelerado también. Teníamos un juego con mucho éxito físico, con tablero, Binacle Expedition, que ya estábamos en 15 países para ayudar a fomentar la innovación que utilizamos en formaciones, en talleres, en eventos. Pero claro, ya teníamos un juego digital y habíamos empezado una transformación digital antes de la pandemia, pero teníamos uno, ahora tenemos 4. Y ahora podemos hacer todo el recorrido digital, es lo que te comentaba, hemos lanzado uno para generar ideas, pero tenemos
un juego para reformular problemas, tenemos un juego para generar ideas, otro juego para aterrizarla, para dibujar los experimentos. Qué Y bueno. el juego, de hecho, es otro aprendizaje que hemos tenido durante la pandemia, que ya la gamificación tiene muchos beneficios en presencial, pero se diferencia todavía más online, porque ejercicios de co-creación en Zoom o en Teams, sin herramientas, metodología o algo que lo hace un poco ameno, es muy duro. O sea, puedes pensar que la mitad de la gente no está participando si no está enviando mails o mirando el WhatsApp, ¿no? O tienes a la mitad que apagan la cámara y tienes a dos que participan en la reunión. Entonces, hemos visto que ahí la aportación del juego es un poco abrir la ventana y hacer entrar aire fresco en medio de una jornada donde pasamos de Zoom a Teams, de Teams a Webex y de Webex a Zoom otra vez, y se hace muy cansado, muy cansado. Y la gente piensa, después de 1 año y medio al principio tenía gracia, ahora ya no tanto. Cierto. Oye, y llevamos 18, 20 meses con este lío, agotados en muchos casos, muchas organizaciones todavía manejando mucha incertidumbre, todavía con la tesorería muy justa, lo cual es preocupante. ¿Cómo prevés el horizonte? ¿Cómo prevés el futuro? No te digo que digas un pronóstico de cómo será, pero en tu experiencia, tomando tu connecting dots, ¿cómo lo ves el Sí. futuro a corto y Primero, medio? lo que decías de la tesorería es verdad que da mucho, no te deja dormir bien, pero las mejores ideas suelen no ser las más caras. Que la innovación no es Qué algo que buena. suele ser muy caro. Y eso por experiencia. Las mejores ideas no suelen ser no las más caras. No tienes que tener un proceso de I+D y millones para tener las mejores ideas. De hecho, probablemente no es lo que toca ahora. Invertir millones y a ver si sale algo. No, hay que ser pragmático y ahí salen muchas ideas porque nunca lo hemos hecho de esta manera. Entonces, el futuro, yo diría, ahora es como en el resto, hay que hacer el escenario, ¿no? El positivo, el negativo y a ver todos los puntos que hay en medio. El positivo, que lo veo en algunas empresas, la gente ha aprendido a estar en un plan B, a actuar más, probar, error y no tener tantas ideas, horas de reunión para ver si yo creo que hay que hacer A o hay que hacer B. En cómo estamos es prueba A, prueba B, eso sí, con experimentos rápidos y baratos que no pase nada si no funciona. Y la realidad te dirá si tienes que hacer A, B o H, ¿no? Yo creo que esto está mejorando. De hecho, teníamos más complicado antes de la pandemia comenzar a la gente a entrar a esta cultura del prototipo, del experimento permanente, ahora es más fácil. Entonces ahí ha habido. Yo creo que esto de ser más táctico también ahora se ha desbloqueado. Fue tarde para mí. Febrero, marzo de este año es cuando he visto que la gente ha pasado de estar en espera a no podemos esperar toda la vida, algo habrá que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahora como mínimo la mayoría de la gente está en marcha y hacen cosas, aunque lo tengan que cambiar. Bueno, lo hemos visto con la última ola, había muchos planes para volver a hacer cosas presenciales, han vuelto a cambiar, pero bueno, como el plan B ya estaba, pues hemos vuelto al plan B y tendrá que haber un C, que será un híbrido en medio, y ya veremos cuántas veces hay que cambiar de plan. La visión que no veo ya tan positiva, que veo un riesgo, es que empiezo a ver alguna vuelta a algunos hábitos. Hemos aprendido que podíamos vivir sin comités o con un 10% de los comités que había antes. ¿Por qué? Porque no lo podíamos hacer. Antes teníamos que vivir sin. Y que la empresa no cerró por no tener que el comité. Es decir, que ha habido circuitos de decisión mucho más rápidos y mucho menos jerárquicos, con mínimo para probar cosas. Y Qué llevo bueno. un par de meses que vuelvo a tener respuestas de algunos clientes de, muy bien, las propuestas las vamos a volver a pasar al comité de tal, tendrá que pasar por el filtro de tal. Entiendo que tiene que haber un proceso de decisión, pero vuelvo a sentir que estamos volviendo a los circuitos de antes cuando hemos aprendido que igual no hacía falta tantos circuitos y tantos pasos. Entonces, es el primer riesgo que veo, y veo que tampoco la gente se ha quitado el miedo del cuerpo y sí que en la mente estamos convencidos que hay que hacer cosas, pero antes de probar todavía cuesta el miedo a equivocarse como cambio cultural. Hablando de cultura, que tú eres un especialista en esto, yo creo que hay el miedo a fallar sigue siendo ahí, cuando al final tenemos menos que perder ahora, ¿no? Al final de perdidos al río,
no del todo, pero si aprendemos a fallar sin consecuencia, también tenemos menos que perder en probar cosas. Porque al final lo único que está seguro ahora es que lo peor es no probar nada y no cambiar nada. Eso sí que te lleva al fracaso y eso está clarísimo. Sí, porque lo de ahí fuera está cambiando, está evolucionando y las crisis no hacen más que acelerar los cambios, con lo cual, como te quedes quieto, todavía pierdes más distancia. Aquí tienes un Aquí, buen punto, perdón, Fran, tú que trabajas mucho en cultura, incluso tienes un diagnóstico. Es, después de este año y medio, ¿ha cambiado realmente la cultura o han sido cambios de actitudes tácticos porque no había otra? Y aquí tendría mucha utilidad, por ejemplo, el Innocation, el diagnóstico que tú manejas, porque yo no sería capaz de contestar, lo puedo leer en reuniones, pero ¿realmente han cambiado o ha sido circunstancial y ahora volveremos a la cultura de antes? Yo creo que es un punto muy interesante ahora. a ver, en este tiempo nosotros hemos vivido básicamente por simplificarlo, dos grandes ámbitos de actitudes empresariales. Una ha sido bloqueo de todo lo que fuera el pensar en pasado mañana y más allá, por tanto, cortoplacismo muy operativo, muy de tesorería, muy de control del gasto, nada de experimentación y por tanto la cultura se ha quedado relegada. Y luego otras organizaciones que han promovido bueno, una vez controlado el punto de tesorería, porque sin tesorería no hay vida, lo más importante es despejar incertidumbre en los colaboradores. Porque si las personas tienen incertidumbre, tenemos miedo, tenemos bloqueos y evidentemente ya no se genera serotonina, no se crea ideas, no se ven más que horrores y se ve el lado oscuro. Y hemos tenido un bombazo, un pico muy importante de empresas que en este periodo de 18 meses no solo han hecho el diagnóstico, sino que lo han hecho varias veces para ver en ese periodo de 18 meses su evolución. Esas empresas, y una de ellas tuvo el detalle, la amabilidad de compartir su experiencia, que es Bancolombia. Ya hay unos vídeos en nuestro canal de vídeos en la web, que es Bancolombia, que compartió la experiencia de haber hecho varias veces el diagnóstico porque sin las personas no había futuro. Y lo que había que hacer era proteger a las personas, no solo garantizándoles, pagándoles las nóminas, sino su estado anímico, para que su estado anímico fuera positivo y eso generara, pues que al pedirles ideas, generaran buenas ideas, detectaran buenos problemas o buenas necesidades. Otra cosa que hemos detectado básicamente son dos elementos en este tiempo. Uno es que hay un lío con las palabras consustancial. O sea, se confunde, me decía un directivo hace muy poco, es que innovación ya no es trending topic, ahora es sostenibilidad. Digo, discúlpeme. O sea, sostenibilidad es un concepto que significa que es como un propósito, ¿no? Deseamos ser sostenibles. Es más, queremos ser positivos en la huella de carbono. O sea, que el movimiento que hagamos no es que sea neutro, es que es positivo. Pero para conseguir eso usted tiene que hacer cosas diferentes, porque si hace lo de siempre, la huella de carbono será la de siempre. Ahora es verdad Así, que la sostenibilidad es un buen motor para la innovación porque una gran parte de lo que va a ser parte de la innovación tiene que ser sostenible, va a ir por ahí, pero es lo que dices, es un tema de propósito. entonces, resulta que la innovación, los conceptos, perdón, se confunden en muchas ocasiones y nos dejamos llevar por mantras que son trending topics en cada momento, como fue innovación en su momento, luego pasó pues customer experience o cómo fue transformación digital o cómo es Internet de las cosas o cómo es sostenibilidad, pero un esfuerzo que creo que todos tenemos que hacer es no dejarnos llevar rápidamente por los tweets, sino profundizar en los conceptos, analizarlos para ver exactamente qué significan, alinearlo dentro de las organizaciones para que no generen lío y luego ubicar cada cosa realmente qué es un concepto, qué es un método, qué es una herramienta. ¿Pero no crees también que refugiarse detrás de palabras es justamente por la incertidumbre, el miedo que comentabas? Porque yo quiero hacer innovación, pero no sé lo que es lo bueno. Pues todo el mundo habla de design thinking, eso será lo que hay que hacer, ¿no? Ya, a mí me ha pasado, me llaman y dicen, quiero un proceso de design thinking.
Yo digo, es como si vas al médico y le dices, quiero que me operes del brazo, ¿no? No, explícame dónde te duele Exacto. y veremos, porque el design thinking es una metodología muy buena, pero diría que el 80% de los retos no hace falta un proceso tan complejo, ¿no? Pero es un refugio porque piensan, si yo hago esto que hace todo el mundo, no me va a pasar nada, nadie me dice nada, y al final es refugiarse y disminuir la incertidumbre detrás de palabras. No sé si es tu visión también. Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos una patología bastante extendida, que es que las palabras sexy, sobre todo en inglés, nos generan mucho confort. Es como si nos estimularan serenidad y es como estoy en esa jerga, ¿no? Manejo tu propio slang. Pero en realidad lo que transforma las organizaciones y las cuentas de resultados no son los slangs, sino los hechos. Es algo que tú y yo muchas veces hemos coincidido en foros y hemos hablado de la misma manera, siguiendo con el ejemplo de Design Thinking, ¿no? Design Thinking pues es muy importante. Podríamos certificar a todos los empleados en Design Thinking, pero si no hay actitudes diferentes, ¿para qué sirve, no? Es como, pues mira, voy a ponerme más en forma y lo primero que hago es llenar una de mis habitaciones lleno de máquinas de gimnasio. Bueno, Sí, sí. pues, Lo pues primero que tendrías que ver es cuántos empleados necesitan una herramienta tan avanzada para a la vez compleja y pues cuántos son, otros necesitan. Es como digo, el Ferrari es el mejor coche, puede ser. ¿Es el mejor depende. para ir por el centro de la ciudad? Pues igual no. Para ir a Entonces, IKEA, para ir a sí, IKEA a comprar un el mueble. parking, sí. Sí, y otra cosa que he visto y me gustaría que me dieras tu opinión es, me encuentro muchísimas personas, o sea, el 100% de las personas con las que yo interactúo conocen esa expresión de piensa en grande, actúa en pequeño. Pero me encuentro muy pocos que no piensen en grande y actúen en grande. O sea, se plantean un gran reto y lo que quieren, hacen un cronograma, un waterfall y a por él. Y faltan esas piezas que tú manejas con tantísima habilidad, ¿no? De la reformulación, la fragmentación, el aterrizaje. ¿Te encuentras también esa confusión entre sé el axioma, piensa en grande, actúa en pequeño, pero aplico otro diferente? Es que puedes pensar en grande y querer hacer cosas grandes. La mejor manera de conseguirlo es empezar pequeño y escalar. Al final es la vía de las grandes startups que han tenido grandes éxitos, las vemos como grandes. El Y es lo MVP, que ¿no? hace, Lanzan. y las rondas de financiaciones. Empiezo pequeño, si tú dices directamente, hago un plan grande, pues primero, lo más probable es que las primeras soluciones que encuentras no van a responder a ninguna de las exigencias que tienes ahí, ni van a respetar ninguno de los KPIs que te has puesto, con lo cual se van a morir todos, ¿no? Entonces, ahí además el camino se hace andando. Yo creo que el cronograma, como se hacía en mucha gestión de proyecto hoy, no tiene sentido. Sí, tiene sentido como rumbo, pero no como, mira, dentro de 3 meses, la segunda semana haré esto. Hombre, no, porque el experimento que harás la semana 3 te tiene que dar la posibilidad de cambiar ya todo lo que harás en la semana 5, con lo cual no te fijas lo que tienes que hacer en la 8. Fíjate un rumbo más o menos aproximativo, porque si no tienes tampoco un timetable y unos timings, pues lo vas a extender, ¿no? Pues sabemos que el tiempo es como el gas, ocupa todo el espacio. Pero ahí el tenerlo tan estricto y verlo grande es dividir esto. Por eso la palabra sprint, ¿no? Que también es una palabra que a veces la gente lo limita a una metodología, pero también es una filosofía. Un sprint simplemente es como divido las cosas grandes en cosas más pequeñas y para cada más pequeña hago como si fuera un proyecto en sí, aprendo y después luego vuelvo a ponerlo en su conjunto. Entonces sí que pasa. Pasa menos ahora porque la gente se atreve menos a hacer cosas en grandes, ¿no? Pero todavía es un riesgo. Quiero hacer algo grande, tiene que ser un proyecto grande, ¿no? Tiene que ser la suma de muchos proyectos pequeños que te permiten cambiar un montón de veces. Es esto. Maravilla. Oye, Filip, podríamos estar horas y horas y horas, pero no nos gusta hacerlo demasiado extenso. Si yo fuera periodista, te diría, dame un titular de cierre. ¿Qué titular? Tómate un tiempo si quieres para pensarlo. Ya. No, porque el que te he dicho antes, me ha impactado, sí, con el año pasado. Aprendamos a vivir permanentemente en un plan B sin sufrir. Sin sufrir. Sí, sin sufrimiento, Ok. sin que sea un problema. Es decir, aprendamos a vivir permanentemente en un plan B sin que esto sea un problema. Pero habría que poner un pie de página haciendo referencia al autor o
te lo apropias? Bueno, fue en una reunión, no me acuerdo, no podría ni decir el autor, no me acuerdo exactamente quién me lo dijo, pero yo creo que me apropio, igual no de la frase, pero de lo que quiere decir Del esto. concepto que hay ahí detrás. No busquemos la certidumbre. No existía antes. Ahora tenemos que tener más claro que nunca que no existe. Entonces, aprendamos a vivir en la incertidumbre haciendo planes y escenarios. Y si un día una cosa no va, pues no es un drama cambiar de plan. Pues si lo vives como un drama, lo vas a vivir muy mal porque te quedan muchos cambios de planes por delante. Exacto. Sí. Decimos, es que el cambio nunca ha sido tan rápido como es hoy, sí, pero nunca será tan lento como en el futuro. O sea, el cambio no se va a desacelerar con el tiempo. Así que aprendamos a vivir en la incertidumbre, que además conlleva que la tecnología que tenemos hoy es la mejor que hemos tenido jamás y la peor que tendremos. Así que si cruzamos la velocidad del cambio se va a seguir acelerando y la tecnología va a seguir evolucionando, es muy difícil hacer planes. Es mejor, como tú bien dices, el vivir adoptemos la incertidumbre como un estado natural para que no nos haga sufrir y entonces qué tácticas podemos adoptar para sacarle provecho a ello. No quiere decir improvisar y no tener nada previsto, ¿eh? Lo que quiere decir es tener flexibilidad y tener muchos planes. La incertidumbre, claro que provoca problemas porque en algún momento hace que tú no sabes si tu plan puede ser, si vale la pena o no, pero también abre muchas oportunidades. Desde detrás de los cambios que hay, ¿cuáles son las nuevas puertas que se abren? Pues Philippe Delespès, inteligencia creativa, Binacle, amigo de 15 años más o menos, ya no me acuerdo. Sí, incluso más. No, más. 2005 me parece que fue. Pues un fortísimo abrazo virtual. Muchísimas gracias por Fran, tu tiempo un placer, y tus gracias por tu tiempo y tus sabias experiencias y seguimos que el futuro está más interesante que nunca, ¿no? Está claro. A por él.